hoy es el Día Internacional de las Personas de Edad o de los adultos mayores, como le decimos nosotros en Venezuela. Está el día de hoy en Buenos Días Luis Cabezas, director de Convite, para hablar de este tema. Luis, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Un gusto saludarte, un saludo a todos los televidentes y especialmente a las personas adultas mayores, no solo de Venezuela, sino de todo el continente y del mundo, porque es el Día Internacional. Así es. Hablemos un poco acerca de este acto de resiliencia. ¿Cuáles son los desafíos económicos y sociales que enfrentan los adultos mayores en nuestro país? Bueno, fundamentalmente hoy es un día que si bien está enmarcado dentro de lo que es una declaración de Naciones Unidas para tratar de hacer posible, visible, la necesidad de alguna forma reforzar todo lo que son los sistemas de seguridad y de cuidado hacia las personas adultas mayores para que éstas puedan tener una vejez digna. Es decir, eso supone pues entender la lógica de que las personas adultas mayores, más allá de los ingresos, necesitan muchas cosas más: cuidados, atención, recreación, posibilidad de disfrutar del espacio público, tener la alternativa de poder asociarse con otros, con otros adultos mayores con fines, pues, bien sea recreativos, terapéuticos, deportivos. Y bueno, en Venezuela lamentablemente pues la situación de los adultos mayores es muy lamentable. Venezuela es uno de los peores países del continente para envejecer. Eh, los medios de vida fundamentalmente han ido mermando de manera considerable. Nada más la pensión que recibe una persona adulta mayor en Venezuela equivale a poco menos de $4 para vivir todo un mes, sumado a los bonos que pues desde el gobierno se les da a las personas adultas mayores. No logran ni siquiera llegar a $30 mensuales, lo que hace suponer que las personas adultas mayores están viviendo con menos de $1 diario, cuando digamos que el parámetro para estar fuera de la línea de pobreza es al menos vivir con $1.90 diario, algo así como unos $60 mensuales. Eso quiere decir que los adultos mayores ni siquiera pues logran sobrepasar la línea de pobreza, y a eso debemos sumarle toda una serie de variables, porque la vida no es solo los medios de vida, la vida también tiene que ver con soporte emocional, con nuestra vivienda, con la posibilidad de disfrute de transporte público, de espacio público. En Venezuela nosotros hemos venido alertando, por ejemplo, en este tema del disfrute del espacio público, hemos venido alertando a través de nuestro informe de victimización cómo los arrollamientos nos preocupan de manera importante, porque ha sido una estadística que ha ido en creciente aumento en cada uno de los informes que hemos venido presentando ahora en formato semestral. Antes lo hacemos anual, ahora lo hacemos semestral, y no hay informe en el que se evidencie este tipo de accidentes fatales. Y bueno, esto tiene mucho que ver con la imposibilidad que tienen los adultos mayores de disfrutar del espacio público. La calzada prácticamente en buena parte de las ciudades de Venezuela prácticamente se convirtieron en un espacio alternativo para que circulen las motos o para que se instalen paradas. Hay trampas, las barreras arquitectónicas a lo largo y ancho de las ciudades hacen hostiles los espacios por los que circulan los autos mayores. A ello debemos sumarle también la imposibilidad de acceso a lo que tiene que ver con la salud, es decir, el tema de acceso a las medicinas. El costo de la medicina imposibilita a muchos adultos mayores cumplir con sus protocolos farmacológicos. Eh, la adultez mayor, pues, indistintamente de lo que sea nuestra vida previa, viene bueno, pues, con deterioro de las condiciones físicas y aparición de ciertas enfermedades, muchas de ellas muy frecuentes, como diabetes e hipertensión. Un protocolo básico de tratamiento de estas dos morbilidades puede rondar pues aproximadamente los $30. Eso pues ni siquiera lo perciben para poder vivir todo un mes. Entonces se ven en la disyuntiva de medio como Sí. o compro las medicinas. Es decir, pues no se trata ni siquiera que digo, bueno, voy a comer bien y no compro la medicina. No, medio comer y abandona los tratamientos. Digamos que en buena parte la medicina en Venezuela se ha convertido pues para los adultos mayores en una quimera, en una utopía. Por ello acuden a brebajes, consumen ajo para controlar la hipertensión, toman pócimas, medicina natural. Bueno, pues que cada quien puede tener fe en aquello a lo cual aferrarse, pero créanme que, bueno, pues buena parte de la evidencia científica y farmacológica del real efecto de esas medicinas es dudosa. Entonces, abandonar esos tratamientos supone incluso
dejar de ir a las consultas médicas, porque los adultos mayores dicen, bueno, ¿para qué voy a ir a un médico que me va a mandar unas medicinas que ni siquiera puedo comprarlas? Entonces voy a ir, le voy a decir que no me las tomé y me van a dejar regañar. Entonces prefiero no ir a la consulta, con lo que eso puede tener para el impacto de vida de las personas. Otra cosa tiene que ver la situación de soledad en la que están viviendo muchos adultos mayores. La soledad, no solo en Venezuela, sino en muchas partes del mundo, se está convirtiendo en un problema de salud pública para las personas adultas mayores. En Venezuela es un fenómeno reciente que se ha potenciado sobre todo por el proceso de migración forzada que se ha vivido en Venezuela. 5 o 6 millones de personas se han marchado del país y no se llevan a sus viejos. Los adultos mayores quedan aquí por razones obvias. Pues los adultos mayores no tienen, digamos, un comportamiento habitual de migrantes. Prefieren quedarse pues en su vivienda. Yo ya no estoy para eso, además en las condiciones que se da mucha la migración, que es muy en condiciones de mucha fragilidad, caminar largos trechos, atravesar el Darién. Entonces prefieren quedarse acá, pero se quedan solos, con escasos medios de vida, dependiendo probablemente de la estabilidad de esos que se van para ver si algo de allá viene para acá. Y bueno, pues eso también, esa situación de partida de los seres queridos genera un deterioro de la salud emocional. Luis, quiero exponerte también el feedback que hemos recibido de muchas personas de la tercera edad. Nos dicen que pasaron toda una vida trabajando con la expectativa de disfrutar de sus años dorados y están en la misma etapa de supervivencia. Por otro lado, señalan que tienen que escoger lo que tú decías, entre comer o un medicamento, y que muchos de esos hijos que de pronto están fuera tratando de hacer una vida, de pronto no los ayudan como ellos esperan. ¿Cómo toda esta situación de carencias tiene un impacto no solamente en el estómago y en la salud, sino también en la parte anímica? Porque ellos, muchos, están prácticamente en abandono. Sí, lamentablemente, pues muchos adultos mayores apalancaron pues lo que iba a ser su vejez en ahorros, bueno, ahorros que eran en bolívares, no en monedas probablemente duras, porque probablemente no hacía falta en un determinado momento de lo que fue la vida en Venezuela, pues uno se apalancaba en el bolívar y bueno, lamentablemente buena parte de lo que fueron esos ahorros, esos fondos de pensiones, esas jubilaciones, pues la hiperinflación las hizo añicos y se vieron pues prácticamente como pues eso que suponía iba a ser como una especie de colchón para la vejez, pues no llega ni siquiera a una colcha, no llega ni siquiera a un catre. ¿Y por qué? Bueno, pues la hiperinflación hizo su trabajo y lamentablemente hoy se encuentran en situación de indefensión. Y bueno, el tema de la esperanza de que los que se van puedan ayudar a los que están acá, debemos tener en cuenta que muchos de los que se van les cuesta poder establecerse en los lugares a los que van, probablemente van a ejercer oficios informales en los que, bueno, no necesariamente hay buena paga, mantenerse fuera no es fácil, entonces, y lamentablemente, pues Venezuela es otra, Venezuela no es aquella de hace 6, 8 años atrás en la que con $100 las personas podían, pues tranquilamente poder sobrellevar mes y medio y con una buena canasta. Hoy eso no tiene, digamos que esa remesa perdió no solo regularidad en cuanto a las veces que se enviaba, Sí. y también en cantidad, y también que esa cantidad ya no rinde lo mismo que rendía hace 8 años atrás. Es decir, probablemente ahora los envíos antes eran mensuales, ahora son bimensuales, antes podían ser 100, ahora son 60, pero resulta que esos 60 ya no compran lo mismo que hace 8 años atrás. Entonces eso hace que efectivamente las personas adultas mayores se encuentren en una situación de indefensión. De verdad que es necesario pensar en los sistemas de protección, sobre todo porque somos un país que ya comenzó a envejecer. El mundo entero ha comenzado a envejecer y Venezuela no está atrás. Venezuela, la tasa de fecundidad está alrededor ya de 2.3. Nosotros teníamos una tasa de fecundidad hace poco menos de 20 años que rondaba casi los 5 nacimientos vivos por cada mujer en edad fértil. Actualmente solamente es 2.3. La expectativa de vida sigue creciendo y podemos hacer del proceso de envejecimiento poblacional o una oportunidad o un gran problema. Actualmente todo apunta a que va a ser un gran problema porque no estamos sentando las bases para un sistema de protección social que tenga en cuenta cada una de las particularidades, las particulares necesidades de las personas adultas mayores, que son diferenciadas. Nosotros siempre de comité hemos tratado
de que se comprenda de que el colectivo adulto mayor tiene necesidades muy particulares y que, por ejemplo, actualmente una de las cosas que nos hemos esforzado es tratar que dentro de la respuesta humanitaria se incluya a las personas mayores valorando sus particularidades y todas las que son sus necesidades, porque lamentablemente los adultos mayores compiten en condiciones de desigualdad con otras poblaciones, por ejemplo, con niños, con mujeres embarazadas, y lamentablemente en muchos casos las personas adultas mayores a la hora de recibir asistencia es bajo el criterio de si algo queda, es Sí. para los adultos mayores. Eso no puede ser, los derechos no envejecen, los derechos son derechos desde el momento en que nacemos hasta el momento en el que dejamos de vivir. Y por tanto, las personas adultas mayores no pueden seguir viviendo bajo la cultura del descarte. Bueno, si algo queda, si algo sobra, si ese poquito, vemos si podemos ayudar a los adultos mayores. No. Vamos a hablar un poco acerca de lo que cada ciudadano puede hacer en su radio de acción para colaborar, por ejemplo, con un vecino, con un platico de comida que antes en Venezuela pues siempre se estilaba que uno rindiera la comida para quien llega. Entonces tener un poquito la conciencia de ese abuelito que está al lado, que quizás está solo y que de pronto le resuelve en el día un plato de comida o de lo que la sociedad puede hacer de manera organizada para colaborar. Ahí lo principal, Marjorie, es entender que es un problema serio, grueso, estructural y que necesita soluciones estructurales. Se pueden hacer cosas de la sociedad, pero debemos en primer lugar entender que hay un mandato constitucional, hay un deber del Estado en garantizar una vejez digna a las personas adultas mayores. Eso en primer lugar. Por tanto, todo lo que haya que hacer de manera estructural tiene el Estado en sus distintos niveles, sea nacional, regional y local, una responsabilidad para las personas mayores. ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad? Sin lugar a dudas, muchas cosas también. Desde las iniciativas de las propias organizaciones de base de las personas adultas mayores. Una de las cosas actualmente es tratar de identificar a personas mayores que vivan solas. Según nuestros estudios, aproximadamente entre 500 y 600 mil personas adultas mayores, pudieran estar viviendo solas. Es decir, un programa, por ejemplo, desde el gobierno, pudiera ser apuntar a esas 500, 600 mil personas adultas mayores para brindar asistencia prioritaria hacia esas personas. Son esas personas las más frágiles a sucumbir a un tema de derrumbe emocional. Nos preocupa de manera importante los suicidios en las personas adultas mayores que están todos asociados al deterioro de su salud emocional. Entonces, y tiene mucho que ver con su precariedad en el tema de poder mantenerse. Entonces, el Estado pudiera direccionar en conjunto con organizaciones de base, con organizaciones de la sociedad civil, programas dirigidos a identificar dónde están esas personas adultas mayores que viven en situación de soledad y garantizar no solo una atención alimentaria, sino también de salud. Y la otra cosa es también nosotros como sociedad, pues, ser un poco más empáticos, es decir, entender, recomponer ese pacto social y entender que las personas adultas mayores también forman parte. Nosotros Y Luis, casualmente hoy... por Dime. ejemplo, ¿qué programas tiene el Estado específicamente para los adultos mayores en la actualidad? Mira, recientemente se creó un ministerio, el Ministerio del Adulto Mayor. La verdad desconozco su mandato, los recursos que han sido asignados desde el Estado. Bueno, pues entiendo que se habló en la campaña electoral de un programa de recreación, de que iban a llevarlos a pasear. Yo creo fundamentalmente que hay que tratar de apuntar a las cosas elementales para después pasar a otras que, si bien son importantes, pueden esperar. Sí, yo creo que hay que en primer lugar garantizar la asistencia alimentaria, la asistencia de salud. Es decir, de nada vale llevar a unas personas adultas mayores a un lugar bien bonito y después devolverla a su precariedad de no tener cómo comer. Es decir, yo creo que hay que tratar de resolver lo urgente para ir pasando a aquello que es importante, pero que puede estar en un segundo plano. Es decir, yo creo que hay que establecer prioridades. Eh, Hay muchas alcaldías que tienen programas en el tema recreativo, en el tema de casas de abuelos. Yo creo que hay que crear espacios. Las propias organizaciones de base de los adultos mayores en el mundo se está creando actualmente pues lo que llaman las comunidades de apoyo mutuo, que son incluso grupos de adultos mayores que conforman comunidades en las cuales viven de acuerdo a ciertas determinadas normas, se ponen vida saludable. El tema de la economía plateada también es una gran oportunidad. Los adultos mayores no solo son consumidores de bienes y servicios, también pueden generar.
hay que entender otra cosa que es importante y quiero dejar este mensaje, es que no es lo mismo lo que son ya hoy adultos mayores a las oleadas de adultos mayores que vendrán. Tendremos adultos mayores con enormes capacidades tecnológicas, con mucho conocimiento en los venideros 10, 20, 30 años. Eso hace suponer que tienes allí un capital dormido y que hay que aprovechar. No quiere decir que los que actualmente sean viejos no se pueda aprovechar. Obviamente que sí. Sin embargo, tienen desventajas con los que van a ser más adelante viejos, porque bueno, pues los que son hoy viejos tienen quizás un poco de rezago tecnológico, porque bueno, vivieron otra época. No es un tema de incapacidad, son épocas distintas. Entonces hay que entender eso que viene para valorar. Tú no puedes decirle a un adulto mayor con toda esa capacitación. Es decir, pongamos tu ejemplo, el mío. Es decir, vamos próximos, no sé si próximos, pero vamos encaminaditos a esa edad. Y bueno, pues Claro. sabemos manejar una computadora, sabemos enviar emails, tenemos una serie de capacidades que probablemente en otra época las personas adultas mayores no la tenían. Entonces, eso hace que tengamos unas capacidades que debemos aprovechar. Entonces, hacia allá apunta eso, a entender eso y a valorar cómo desde alguna perspectiva eso de la economía plateada puede tener una importante cabida en el futuro. Me parece bien interesante este punto porque en redes sociales veía como personas de 60 años, 70 años decían, nunca es tarde para comenzar a producir, para utilizar tu experiencia en algún proyecto. E incluso veíamos emprendimientos de niñas tejiendo cómo realizaban animalitos tejidos con tanta perfección que se había convertido en un boom. Entonces quizás no todos los emprendimientos relacionados con las tecnologías es lo que triunfan. Quizás la experiencia de ese adulto mayor haciendo tortas o lo que sea le puede permitir también generar ciertos ingresos. Sin lugar a dudas, yo creo que lo que hay es que generar las condiciones para que haya ese match entre las distintas cohortes intergeneracionales, es decir, jóvenes y adultos mayores, es decir, la experiencia con la super sabiduría en tecnología que tienen actualmente nuestros jóvenes. Entonces yo creo que al hacer lograr crear espacios, esos hubs, digamos, esos maratones que se hacen de iniciativas de emprendimiento, deberían valorar la posibilidad de incluir a personas mayores, porque yo creo que la experiencia y digamos, la superdotación en el tema tecnológico, allí pueden salir cosas muy, muy interesantes. Y lo que hay es que generar los espacios y sobre todo desmontar la estigmatización de la adultez mayor como una especie de etapa de achaques, de aislamiento. Y bueno, pues hay personas adultas mayores que corren 42 kilómetros Así es. y se van de un maratón a otro corriendo 42 kilómetros. Entonces, no tiene que ver con la edad, tiene que ver con la capacidad. Y obviamente también hay personas adultas mayores con enfermedades, en cama. Bueno, por eso yo siempre hablo de entender la diversidad. No hay una vejez, hay vejeces. Hay muy activos, hay personas lamentablemente en situación de discapacidad, hay personas LGBTI dentro del colectivo adulto mayor. Entonces hay que entender todo ese gran mundo como unas vejeces, no una vejez uniforme. Sí, entiendo. Desde el punto de vista de una campaña informativa que genere sensibilidad hacia el adulto mayor, porque me preocupa eso de los accidentes más allá de la senilidad o de la imprudencia de un adulto mayor, el hecho de que no se puedan de alguna manera evitar genera preocupación. ¿Hay conciencia en el país? ¿Se está haciendo algo con respecto a eso? ¿Tener una mayor sensibilidad y consideración hacia el adulto mayor en Venezuela? Yo creo que no se está haciendo absolutamente nada. Y esto obviamente tiene que venir desde una iniciativa, puede ser conjunta, entre gobierno, organizaciones de la sociedad civil, el empresariado incluso, para tratar de valorar, pues, tratar no, de valorar en su justa dimensión a las personas adultas mayores como un sujeto pleno de derechos y sobre todo eh, tiene que ver sobre todo con que, por ejemplo, los arrollamientos, bueno, mira, es demencial la manera en que se está manejando en buena parte de las ciudades. Y a eso estamos expuestos todos, solo que probablemente los adultos mayores están mucho más expuestos porque caminan más lento, algunos tienen problemas auditivos, entonces no escuchan Sí. una corneta, algunos tienen problemas visuales y probablemente no distinguen la distancia de un vehículo, pero los que están es más expuestos, pero todos estamos expuestos. Entonces, frente a eso debe haber pues campañas informativas en donde, bueno, pues haya un respeto hacia el peatón en general,
pero muy particularmente eso de los adultos mayores. El tema del transporte en Venezuela, el transporte público es muy hostil, desde Sí, poder montarse en una buseta, pues casi que para muchos adultos mayores es una especie de juego extremo tratar de montar en unas busetas que son altísimas. Entonces, yo creo que desde el Estado debería procurar emprenderse campañas y tener sanciones ejemplarizantes para quien de alguna u otra forma circula por las aceras, circula por donde no es, se traga una luz, se come una luz, como decimos acá, y sobre todo yo creo que una campaña que nosotros pues desde estamos hoy con el hashtag que dice mayor y qué. Es que los adultos mayores dicen, pero soy mayor y qué. Eso no es un problema. Es decir, vivo, soy una persona, tengo necesidades. Otra de las cosas, por ejemplo, la creciente burla, la sexualidad de los adultos mayores. Es decir, no, soy mayor y qué. ¿Cuál es el problema? Quiero vivir como cualquier otro, vivir de acuerdo a mis particularidades. Probablemente pues es desagradable, a mí me molesta sí, mucho sobre todo eso de cómo se burla la gente de la sexualidad y cuando si revisamos las estadísticas, yo revisaba en una ocasión las estadísticas del consumo de aquellas medicinas para la impotencia, no eran precisamente los adultos mayores así quienes es. más la consumían, sino más bien los más jóvenes. Entonces, tratemos de desmontar esos mitos que apuntan a causar daño, porque probablemente hay algunos que no les hace mella, pero hay otros que verdaderamente les afecta, les lesiona Claro, y no es agradable burlarse del claro. otro por cualquier condición. Luis, gracias por apartar de tu tiempo el día de hoy y compartir con nuestra audiencia este tema de vital importancia. Feliz día para ti. Igual para ustedes, gracias por valorar el Día Internacional de las Personas de Edad. Gracias. Era Luis Cabezas, director de la Asociación Civil Convite, hablando el día de hoy, justamente 1 de octubre, Día Internacional de las Personas de Edad.